tardes, mi nombre es Maricel Mena López. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes compartiéndoles un poquito fruto de las investigaciones que se han hecho. El tema que yo presenté aquí en el Congreso fue el de pluralismos religiosos en la Biblia. Tomé el tema de la justicia y la paz como los conductores para la superación de los fundamentalismos. El fundamento, la preocupación que yo tengo inicial de ese texto es justamente la pregunta por los fundamentalismos que tenemos hoy y sobre todo por los fundamentalismos bíblicos, ¿no? Como el mal manejo de la Biblia, pero lo abordé específicamente desde el tema de las religiones. Y entonces pues lo que hice fue un breve panorama un poco para mirar cómo la Biblia o la tradición judeocristiana toma muchos elementos de otras culturas para la configuración de su religión y que a veces nosotros la invisibilizamos y presentamos a un judaísmo como único, como que todas las ideas fluyeron desde allí, pero en este recorrido pues intenté llegar un poquito, comenzar desde el nomadismo, rescatando un poquito las diosas de la antigüedad y mirar entonces cómo se da ese proceso de la muerte de la diosa y que en la Biblia tenemos muchos resquicios de esas memorias, ¿no? La Será es una de las diosas que aparece bastante presente en la Biblia, bien como la diosa del cielo, Astarte, bueno, todas estas divinidades que confluyen, el baalismo igual, que son deidades cananeas. Entonces miré un poco cómo se da ese proceso de apropiación. Comencé con el proceso ya al sedentarismo y mirar cómo todas estas fiestas que hacen parte del calendario judío, Pentecostés, la fiesta de las tiendas, todas esas fiestas pues tienen un origen agrario y tienen un origen que yo llamé fiesta de liberación de oprimidos, porque era fiesta de agradecimiento por las vendimias, por la cosecha, y que esas fiestas poco a poco en el transcurso de los años se convierten como fiestas fundamentales para Israel, pero su origen no es israelita, porque justamente se dan antes de la formación del judaísmo. Y dentro de ese transcurso pues retomo también la cultura etíope, mirando cómo fue la influencia del sacerdocio femenino justamente en la configuración del yavismo israelita. Traje a la memoria a Séfora, la esposa de Moisés, quien es la única sacerdotisa que está haciendo el Berit Milá, que es el acto de circuncisión, de cortar el prepucio a su hijo, y que ella justamente en ese acto, como nos presenta el Éxodo 24 a 26, esos dos versiculitos, nos presenta ya haciendo esa primera operación y lo hace con una piedra filuda. Y entonces la tesis que yo manejo es que el yavismo viene vía esta sacerdotisa y que la tradición bíblica la esconde, está entre las sombras de su padre, de su abuelo, de su papá Jetro, y Moisés como el gran embajador del yavismo, pero detrás de ella siempre pues está esta figura de esta mujer. Después hago un recorrido por las ciudades-estado cananeas, que de alguna manera el sistema de estas ciudades-estado era egipcio, y cómo también hubo un legado bastante grande en la religión de Israel de estas culturas cananeas, pasando entonces por las culturas también babilónicas, los mitos de creación, inspirados también en la epopeya de Gilgamesh, y pasando entonces también por el legado persa, por el legado griego, y en el mundo griego pues rescatando también de las sombras a la tradición de la sabiduría femenina, especialmente la Jomá israelita, que participa justamente de la nueva creación. Allá en Proverbios 31 la vemos bien humorada participando, y que es aquella que pregona, que grita en las calles, entonces un componente bastante femenino que está allí por detrás, y que en todo este proceso de constitución de la religión pues esta memoria de las diosas realmente fue como desapareciendo. Entonces quise ver como toda esa pluralidad y al final pues cuestionarme cómo salir de ese estructuralismo bíblico tan fuerte que negó, y que no solamente negó, que condenó estas prácticas religiosas ancestrales y las puso justamente desde antaño como fueron religiones de lo malo, de lo diabólico, y cómo hoy en nuestras religiones fundamentamos eso también para atacar la religión de los otros, ¿no? Entonces la ecojusticia, o aquí evocando o parafraseando a Hans Kim, no habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones. Entonces es ese llamado a leer los textos con más cuidado,
hacerles un trabajo textual serio, a tener en cuenta el texto y los contextos, a tener en cuenta que el texto bíblico pues, es una narrativa humana, y como narrativa humana se escribe en lenguaje humano, con la manera como los humanos nos manifestamos por medio de mitos, de leyendas, de parábolas, y entonces trabajar cada una de estas cosas así, y pues también reconocer los límites de que es un texto que pasó en el tiempo y tampoco puede resolver todos los problemas de la actualidad. Ciertamente nos inspira porque es el texto sagrado, pero con esta apertura queríamos ver cómo la revelación es mucho más amplia. O sea, antes de que se revelara al pueblo de Israel ya llevábamos años y años y años y siglos y siglos y siglos de humanidad, ¿no? Entonces Dios, mirábamos cómo Dios no es mezquino, y los mezquinos somos nosotros, donde nos apropiamos, decimos que solamente somos los únicos, que solamente el monoteísmo es el que vale, y entonces es como un llamado a una apertura, porque nuestro horizonte religioso es tan amplio. Tenemos budistas, tenemos islamistas, tenemos las religiones del libro, justamente el Islam, la tradición del libro del Islam, el judaísmo, el cristianismo, y también pues tenemos las religiones amerindias, las australes y las religiones africanas, que confluyen, y estamos aquí haciendo esa danza hermenéutica, gritando a voces que necesitamos una ecojusticia que transforme estos modelos eclesiales tan perversos, tan cerrados, que no permiten que la divinidad se revele creativamente en formas tan diversas como lo hace, y llamar justamente a esa superación. O sea, iba como en el clima de eso, y acudí justamente a Rosemary Ruther y a algunas ecofeministas, justamente en el espíritu de esas religiones iniciales, que eran religiones astrales, en armonía con la naturaleza, y quién sabe, de allí pensemos en reconstruir esto mucho más holístico, mucho más integral, mucho más conscientes de lo que somos, y que somos parte de todo este universo, y que tenemos muchos puntos realmente que nos une, que es justamente trabajar por una justicia transformadora en los días de hoy. Gracias.